Bueno, ¿cómo ven si comenzamos? Porque ya tenemos 7 minutos menos. Don Güero, Vamos. Vámonos pues, regios. Señores, señores, parte 2. Tu seña, güey, porque si no, luego no sé dónde recortar, güey. Sí, claro, tu seña para esto. Señoras, señores, bienvenidos otra vez a La Mandarina, episodio 2, otra vez con Miguel Ángel Ángeles. Qué gusto me da saludarte otra vez, mi querido Fer, a todos ustedes, patrocinados por la señorita Vilchis. Comencemos. La señorita Vinci que se está bañando impúdicamente enfrente de todos. Claro. Una gata. Muy prudente, por cierto. Pero en fin. Oigan, ¿En qué nos quedamos la semana pasada, mi estimado Fer? la semana pasada estábamos platicando de lo que estaba ocurriendo en el Frente Cívico Nacional, de que se habían metido algunos políticos, todo eso, y nos quedamos en donde Miguel nos decía, es que dos frijoles no hacen, ¿cómo dijiste, Miguel? ¿Dos frijoles no hacen qué? ¿Dos frijoles en el arroz no hacen frijoles? Algo Pues así. sí, o sea, no hacen, cuando hablamos de que en México no hay una izquierda, Ajá. no, estamos hablando de un partido que también tiene. Y a ver, pareciera que en esta semana el mundo dijo, vamos a darle la razón a Miguel para que dos ejemplos de cómo. Ay, canijo, te estoy perdiendo, Mike. Me están perdiendo. Sí, se congeló la imagen y se fue el sonido. Otra vez. Sí, se está trabando el Wi-Fi, o yo creo. Ahora vamos a poner la letra de dificultades técnicas. Sí, ¿verdad? Creo que debería estar. Ya está, ¿no? Ahí debería estar. Ya, ahora sí. Ok, Pero bueno, dos frijoles, por o sea, dos frijoles en el arroz no hacen frijoladas, por así Bueno, si decirlo. quieres me regreso de ahí. Y esta semana nos enteramos de... No, pues esta semana nos enteramos de que el bebé Yunes y el bebé Murat se van a Morena. Entonces, perdón, pero para mí ese es el ejemplo que debería de servir para quienes están en contra de Morena, de seguir tildándolos de izquierda y tratar de atacarles por ahí y tal vez decir, a ver, estamos con un gobierno de derecha, mejor seamos una mejor derecha, si es que se quieren enunciar desde la derecha, o alguien que quiera ser de centro, decir, enunciémonos desde el centro. Pero están las pruebas clarísimas de que ese gobierno, de que ese partido, no es un partido de izquierda. No tendrías un personaje como Murat, no salvarías un personaje como Yunes. Y eso además, volviendo al tema de la semana pasada, es una cosa que no van a disculpar las generaciones nuevas. Porque esa es la política vieja, la política de generaciones antiguas donde se perdonaba todo, donde todo desde el compadrazgo, donde el gran tata negociaba con el otro gran tata, donde todo era una como cuestión de cacicazgo. Y ahora, aunque veamos por ahí al hijo de Andrés Manuel sacándose fotos con Yunes, o bueno, en el caso con Murat, o sacándose fotos con quien sea, con N cantidad de personajes, de cualquier manera, hay generaciones nuevas que están preparándose para votar o que ya están votando, que no van a irse por esos lados. Y justamente en la última parte de la conversación pasada decíamos, sería momento de empezar a ver cuáles son esos que sí se salvan y que tal vez ahorita son frijoles en ese arroz, que todavía es mucho arroz, pero que podría ser en algún momento una esperanza un poquito más de... A ver, aquí hay un punto que vamos a entrar por ahí. La cuestión de los compadrazgos, de todo esto que se acaba de mencionar, no ha cambiado. De hecho, es el origen de Morena. Y voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando sale esta cuestión de, porque va a implosionar el caso de Morena, sería como lo decía la tuitera de la abuela García, por si no la siguen, síganla, porque es creo que una de las mejores cuentas de X. Ella pone un ejemplo que es muy jocoso. Va a salir la auténtica banda morena y la arrolladora banda morena del licenciado López Obrador. O sea, son dos proyectos que al fin y al cabo salen del original, pero que se mezclan en dos vertientes. Los que están denunciados por partes, digamos, Rocionale, etcétera, que, oye, tienes a mi rival político, la persona con la que yo competí en las elecciones de Veracruz, y me lo tienes como miembro del partido. Y del otro lado tienes a todo lo que diga la línea y la herencia de López Obrador, pues está bien visto y no se tiene ni siquiera por qué cuestionar. Entonces, aquí hay una cuestión que serían dos vertientes. Pero originalmente Morena siempre ha sido un partido que surge
del rompimiento del PRD y así como el PRD fue del rompimiento del PRI. Esa parte que es la que no ha cambiado y no va a cambiar nunca es que se repiten los mismos patrones de ese cacicazgo electorero y ese cacicazgo político que llevamos más de 50 años. Pero aquí hay un problema. Cuando decimos es que esto es de derecha y esto de izquierda, bueno, ¿qué término en realidad estaríamos hablando cuando, yo insisto, este país siempre ha tenido políticas socialistas? Si decir que, bueno, estas personas representan la parte de derecha, ¿qué atributos de derecha tienen? El conservadurismo en casi todos los sentidos. Lo decíamos la vez pasada, el tema de un verdadero partido de izquierda no tendría. Que a ver, ya estás metiendo también otro tipo de situaciones bueno, esta es una cuestión muy compleja, más allá de lo que uno podría decir. Sí, claro. Creo que en realidad el verdadero error es el querer ponerlo todo en una binariedad. Derecha, izquierda, nada más no se puede también en eso. Sí, por supuesto que ha habido una serie de prácticas que se podrían tildar de socialistas, las ha habido, ¿no? Hay quien diría, pues que no se les tendría que tildar de tal manera, pero lo vimos con muchísimos años del PRI y también hemos visto cómo ahora el gobierno en el poder desde hace 6 años y el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues están pretendiendo implantar chocolates del bienestar y de repente esta nueva serie de intentonas de que también podrían ser calificadas abajo de ese paraguas. Yo creo que el verdadero error, y por lo que me parece que es celebratorio entender que existan estos espacios, es dilucidar de verdad en dónde estamos parados como país o como sociedad ante el panorama político en el que estamos inmersos. Y creo que estamos, a juicio de, por ejemplo, el día de hoy estábamos en el live que estaba haciendo Fernando Valdés en la mañana, y se leía el enojo de la gente que no tiene la intención de estar decidiendo si algo es de izquierda o algo es de derecha, porque está más preocupada por la manera en la que va a terminar de pagar la comida de su familia al final de la quincena, o por la manera en la que va a llegar a final de mes en cuestiones de gastos de hospital, porque ya no puede acceder al hospital que antes sí podía, a lo que antes sí podía acceder. Antes podíamos decir que el PAN o que el PRI estaban haciéndolo con una intención socialista en cuestiones de servicios de seguridad social. No sé, no me atrevería ni siquiera a calificarlo de esa manera. Lo que sí te puedo decir es que no le veo para nada una intención socialista a la manera en la que el gobierno de Andrés Manuel trató a los servicios médicos. Al contrario, creo que creo que es uno de los principales errores de su gobierno y que lo hemos seguido pasando y lo hemos seguido pagando. Creo que ahorita lo importante va a ser qué alternativas hay y qué se puede construir a partir de ahora y quiénes lo van a construir. El factor de que siempre estoy tratando de poner sobre la mesa es qué van a pensar las generaciones venideras a partir de lo que estamos decidiendo todavía por ellas, porque hay cosas que se han decidido. La mayoría de los personajes que has mencionado hasta ahorita, Rocío Nale, los que yo he mencionado, Yunes, Murat, son sin duda alguna personajes que no llegaron ahí por estos personajes jóvenes que van a tener que vivir las consecuencias de que ellos tengan poder ahorita. Ayer había un tuit que me parecía que era una auténtica joya, porque incluso hasta lo puse y cité al medio, que es un medio que les recomiendo que le echen el ojo, me parece que es un medio interesante, se llama Código Magenta, y que a propósito de esta ley antinepotismo, hacía un parafraseo muy interesante de lo que estaba sucediendo en cuestiones políticas el día de ayer, donde decía, el hijo de Andrés Manuel López Obrador y la hija de Berta Luján, estoy parafraseando más o menos, tal vez me esté equivocando, reciben al hijo de Murat y al hijo de Yunes dentro del partido que formaron mientras en la Cámara de Diputados se discute la ley antinepotismo. Sí, se los vuelvo a leer. Sí, El hijo de claro. López Obrador y la hija de Berta Luján afilian en el Senado al hijo de José Murat y al hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, mientras el Congreso discute la nueva ley contra el nepotismo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Híjole, perdón, pero ahí de verdad lo pienso y digo, ya la ley antinepotismo de Claudia Sheinbaum debe de tener las mejores intenciones, pero de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. No es lo mismo lo que Lo tú que está dices pasando. que lo que tú haces. Eso es una cosa que nos queda clarísimo
de los gobiernos de Morena. O sea, yo podré dar santo y misa en la mañana, pero si yo en la tarde hago una cosa completamente diferente, entonces no importa lo que digo, sino siempre sencillamente lo que hago. Yo estoy completamente de acuerdo con esa parte. O sea, ¿de qué me sirve una licitación de, vamos, una nueva ley de nepotismo, de que no se acepten favores o meter a los amigos, si en la tarde los estás haciendo? O sea, si más tarde que nunca vas a estar metiendo a los mismos personajes políticos de los que te quejabas. Esa es la cosa. Estoy completamente de acuerdo con Miguel Ángel. Bueno, Es que al final de cuentas. yo creo que Miguel tocó un punto que a mí siempre me ha llamado la atención en México, sobre todo precisamente cuando hablamos de derechas o izquierdas, hablando de política, ¿no? Hablamos de derechas o izquierdas, es que la derecha tiene que hacer esto y la izquierda tiene que hacer esto. Pues sí, nada más que la situación del país es mucho más complicada que una derecha, que una izquierda. La teoría es muy bonita para identificar posiciones, pero a final de cuentas, ¿qué actividades vas a realizar para que la gente, que a final de cuentas el fin último del gobierno es garantizar que las personas, sus ciudadanos tengan un mejor nivel de vida? ¿Qué acciones vas a realizar para que eso pueda ocurrir? Es que en la izquierda debemos de hacerlo así. Pues eso no ha funcionado, cabrón. Digo, tenemos 6 años viendo que no funciona. Hablemos, Miguel, así rápido, un tema del que me acuerdo mucho: educación. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es el sexenio donde más dinero se le ha invertido en educación, pero se ha invertido mal, se ha invertido en becas que se dieron indiscriminadamente. ¿Y qué resultó? Que perdimos 1 millón de estudiantes. Desde 1921, cada año, la matrícula escolar venía aumentando año tras año. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador perdimos 1 millón de estudiantes. Y salió Claudia Sheinbaum el otro día a decir que es porque se han ido a vivir a Estados Unidos. Espérame, no está funcionando lo de tus becas, eso no está jalando, hay que hacer otra cosa. Probablemente algo que se identifique más como de derecha, pero que es necesario para sacar adelante el proyecto. ¿Cómo que, por ejemplo? La privatización, o sea, al fin y al cabo, el modelo, voy a poner de ejemplo el modelo chileno. En lugar de poner escuelas por parte del gobierno, decir que hagan los edificios, que de por sí los van a hacer, tú les das un voucher a cada padre de familia. Usted tiene 2 hijos, le voy a dar un voucher y usted va a contar con ese voucher para inscribirlo a la institución que usted elija. Puede ser cualquier escuela privada, puede ser una escuela pública, no hay ningún problema. Pero eso garantiza que puedas acceder al mercado de educación, al libre mercado de educación, en el caso de si esta escuela, este instituto enseña, por ejemplo, más de 2 idiomas, enseña alguna profesión, como yo que sé, herrería, lo que se dedica a Fer Valdés, que ponle tú que sea un inspector de soldadura, pero te enseñan a soldar, te enseñan algún oficio, o te vas directamente a lo que ofrece el Estado. O sea, el problema que yo veo en esa parte de educación es que en este momento toda escuela, todo instituto aquí en México tiene que seguir lo que yo digo. El modelo de la nueva escuela mexicana, punto. O sea, es esto y de aquí nadie se sale. Bueno, yo quiero enseñar otra. No, no puedes. Seas el colegio americano, seas el Vince, seas cualquier liceo aquí en México, una preparatoria, primaria, lo que quieras, no te puedes salir de esos estándares porque estarías violando los acuerdos para que yo te revoque entonces la licencia de funcionamiento de tu escuela. Pero en términos reales, y lo sabemos quienes, por ejemplo, tenemos o estamos formando parte de procesos de crianza, todas las escuelas terminan adaptándose a ese programa, pero pues, generando un programa distinto. O sea, entiendo por dónde vas en cuestiones de la crítica hacia al tema educativo, pero me gustaría todavía ampliar más el rango de las miras y la tirada de la pedrada. Hay un libro que me parece que es fundamental y que justamente salió a colación hace pocos días, porque les dieron el Nobel les ganaron el Nobel, que es un libro muy socorrido por varias personas, que no sé si lo han leído, se llama ¿Por qué fracasan los países? Why Nations Fail, escrito por Daron Acemoglu y por James Robinson. Es un libro que en México se tradujo como ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Y les tengo una sorpresa. El libro arranca, literalmente, con un ejemplo muy cercano a nosotros, porque arranca con el ejemplo de México. Arranca poniéndonos como ejemplo de por qué los países fracasan. Pone exactamente
a una ciudad que es Laredo, Texas, con su contraparte que es Laredo en Arizona, ¿no? Tamaulipas. No, es Laredo, México y Nuevo Laredo. Bueno, Nuevo Laredo, Laredo, Texas, Nuevo Laredo en México, en Tamaulipas. Laredo, Texas y Nuevo Laredo. Nuevo Laredo, Estoy Tamaulipas. equivocándome en ese lado. Ahorita tengo que checar bien la referencia. Pero bueno, el asunto es que miden exactamente la calidad de vida de esta comunidad que está atravesada única y exclusivamente por una cosa llamada línea fronteriza. Y los números son terribles. Yo estoy citando el libro, para quien quiera decir, ay, ni si lo está citando, estoy citando el libro, vayan a buscarlo. Tal vez estoy regándola por el caso en cuanto al nombre de la ciudad, pero el punto es, esta diferencia de vida, de calidad de vida, es lo que hace que detonen ellos la pregunta. ¿Qué es lo que hace que en un lado sea lo suficiente buenas las condiciones como para que estas personas vivan más, tengan acceso a salud, estén más contentas con el sistema político en el que viven, crean más en la democracia? ¿Y qué pasa que del otro lado no? Y entonces llegan a varias conclusiones. No es un spoiler, es un libro de 700 páginas que les mega recomiendo a quienes nos están escuchando, porque creo que también lo importante es que problematicemos con los pelos de la burra en la mano, como dicen vulgarmente. Una de las cosas que ellos mencionan es cuando las instituciones fracasan, cuando las instituciones se caen, las democracias suelen no funcionar. Y ese, por ejemplo, es una de las furias que creo yo deberían de estar siendo eh, enardecidas por parte de quienes se oponen al gobierno de Claudia Sheinbaum ahora. Hoy estaba viendo la presentación por parte de una periodista que seguramente ubican, Soledad Durazo, Sí. un libro que me parece que se hace en coordinación con el INAI, hablando sobre qué va a pasar, ¿no? Con la desaparición del INAI. Ella hacía una pregunta muy triste, decía, yo me pregunto qué va a pasar con las nuevas generaciones, de periodistas que ya no tengan la capacidad de poder obligar al sujeto obligado a rendir información. Ella, al igual que yo y que muchísimos periodistas, no cree que esta propuesta de Morena, de cómo se va a llevar a cabo ahora la entrega de información, vaya a ser transparente, vaya a ser funcional. Ya lo hemos visto. Sabemos de dónde viene el enojo contra el INAI. Lo intuimos, de menos quienes hemos estado detrás de la línea y de la trinchera de la información. El punto al que quiero llegar es, no está en la conversación esa crítica hacia la demolición de las instituciones tanto, porque de repente estamos también cayendo, o se cae muchísimo a la hora de criticar a Sheinbaum, en una serie de situaciones que son meros distractores, que a veces de repente no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, tú citabas mucho a la abuela, recuérdame el nombre de la cuenta, Es la abuela García, está, si no ahorita ponemos el arroba en el video, pero es Arthur y es una cosa. es graciosísima la cuenta a veces, pero a veces esa misma cuenta raya en lo burdo, y a veces raya incluso en los insultos que pueden caer hasta en lo infantil. ¿Y qué hace? Que pierde legitimidad y pierde certeza, porque entonces nos volvemos y nos ponemos al nivel del presidente que decía, mira mi dedito, Sí, o claro. que decía fuchicaca. El presidente es una estratega, el expresidente fue una estratega para poner a ese nivel, poner la conversación, porque él podía ponerse a ese nivel. Bajar a la cancha, digo, al fin y Cuando al te bajas cabo, a la cancha, ¿quién va a disfrutar más pelear en el lodo? ¿Un cerdo o una persona? El cerdo, porque el cerdo está acostumbrado a vivir ahí, le gusta vivir en el caos, en el lodazal, pues. y alguien que escuchara esto que acabas de decir diría, se dan cuenta que nos están llamando cerdos y entonces ya encendiste otra vez el Pero no pastel. entiende, ese es el asunto que también estoy de acuerdo contigo, también la cuestión de dejar de pensarlo. Lo importante no es que te digan cerdo, o sea, lo importante no es, lo importante es que recapacites qué estoy haciendo entonces para que me digan cerdo. Porque al fin y al cabo, si me comporto como cerdo y todo eso, pues es que me queda el saco, pero no te estoy diciendo, no, en ninguna parte quedó implícito. Tú Totalmente. decidiste ofenderte, tú decidiste adoptar una situación. ¿Qué queda? Hay algo que también pasa muchísimo dentro de la oposición y ahí estoy de acuerdo contigo. Hace falta mucha autocrítica. Las personas en este país no están acostumbradas a la autocrítica. El mexicano solamente se ve el ombligo, piensa que está haciendo las cosas bien. Y sí, a ver,
La autocrítica es parte del progreso de cualquier cosa. Sabemos que el gobierno no lo tiene, pero tampoco los grupos de oposición lo tienen. Y esa es una cosa que debería que lo menciono en este punto como una parte de aportación a lo que estás proponiendo, Miguel Ángel. Es lo que estoy proponiendo. Tenemos que empezar a tener mucha autocrítica. A ver, yo viene una pregunta malvada justamente contigo y, por ejemplo, y con Fer, porque yo con Fer creo que gran parte de nuestra amistad ha surgido a partir de que hemos hablado y hablamos cuando hablamos somos como muy directos y yo soy muy preguntón y le suelo preguntar. Ya, perdón, ya les voy a corregir, no era Nuevo Laredo, es Nogales. Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Okay. Y la diferencia entre estas dos Nogales, pues es justamente eso. O sea, la renta media de un hogar en Nogales, Arizona es de $30,000 anuales. Tienen media care, tienen una serie de situaciones que en México pues no se comparan. Estoy hablando esto del libro de por qué fracasan los países. ¿Cómo se llama? ¿Por qué fracasan los países? Ok, gracias, ¿Por qué Mike. fracasan los países? Les paso la foto para que la pongamos en el video. Por favor. Está publicado en español, para quienes lo quieran leer en inglés, también se publicó como Why Nations Fail. Pero ahora, volviendo a la pregunta es, ¿qué tanto, por ejemplo, tú de tu discurso, don Güero, corregirías a la hora de salir a argumentar en redes sociales, por ejemplo? Yo se lo decía a Fernando, cuando alguna vez platicábamos sobre cómo hablar, él me preguntaba directamente, ¿cómo anunciar tal cosa? Porque a mí me enoja que de repente los veo ahí, no se dan cuenta. Yo les decía, a ver, para empezar, y lo ponía como ejemplos en alguna vez que tuvimos una conversación con más gente, decía, para empezar, se enojan porque hay alguien que va y entrevista a una señora que en una manifestación llama nacos a los personas, pero ustedes en redes también le están diciendo nacos a los militantes de Morena. No, yo no. Pues no, pero hay un montón de eufemismos para decir la palabra naco sin decir la palabra naco. Hay un montón de maneras de decir muerto de hambre sin decir muerto de hambre. Hay un montón de maneras de ser clasista sin decir la palabra que quieras. Hay un montón de maneras y de sesgos y de juegos lingüísticos para poder discriminar. Y a partir de ahí, yo, por ejemplo, noté muchísimo una moderación de Fernando en sus discursos y se empezó a convertir en un personaje que da más datos, que te da el madrazo con el dato y el dato no es irrefutable. Pero luego te topas con gente que, por ejemplo, tiene de su lado el humor, como la abuela García, tiene de su lado el humor, y luego se le resbala y termina siendo un chiste que termina cayendo en el mismo lugar. Ahí en cuestiones de autocrítica, ¿qué tanto podríamos cambiar? Creo que ahí también empieza. Yo tengo miedo de pensar, tenemos 6 meses ya casi de este nuevo sexenio y todavía sigo sin ver una verdadera articulación de una contraparte política que me parezca medianamente interesante. Sí hay personajes, como lo decía la vez pasada, me parece interesante en la Ciudad de México lo que está haciendo gente como Alessandra Rojo de la Vega, que no la considero priista, la considero independiente porque está navegando, tiene un equipo de trabajo muy interesante. Sí, claro. Me parece interesante lo que hace Laura Ballesteros, porque te informa puntualmente en qué está trabajando y eso me parece que está muy bien. Siempre ella lo hace muy bien, ¿eh? Laura Ballesteros te avisan que está chambeando y eso a las generaciones nuevas les interesa. Claro, es que tienes que comunicar qué carajos estás haciendo, güey, todos los días, pero con la verdad, ¿verdad? Hay un punto, mira, y estamos a 10 minutos ya casi de cerrar. La ¿Otra cosa vez? está que, por ejemplo, el caso de Alessandra Rojo de la Vega, la señora está fijando mucho en la administración, la parte administrativa, la caja de cristal, que sería la alcaldía. Pero lo está haciendo como, digámoslo, no tanto como lo haría Sandra Cuevas. Sandra Cuevas es muy estridente, es muy... No. Alessandra está poniendo las cosas en las que todo se pueda ver. Esto está mal y esto está mal porque afecta la vida y porque entonces estos recursos no se están aprovechando. ¿De qué manera hacemos los procesos lo más ágiles posible? Tal. Eso es una cuestión más de pragmática y de saber administrar. La parte de autocrítica, yo por lo menos de mi parte, sí soy consciente de la estridencia que tiene mi discurso, yo soy consciente, pero aquí hay un punto. Si dejamos de lado entonces la parte de izquierdas y derechas, bueno,
Tú sabes que la Tierra es redonda y te encuentras a un terraplanista. El terraplanista disfruta mucho de rebatir estos datos. Bueno, es que no estás viendo que la Tierra... No, porque yo podría caminar prácticamente todo el mundo y seguiría viéndolo plano. Y todo lo demás tiene explicación, pero entonces dices, bueno, entonces, ¿qué manera de que te hagan este gaslight, por así decirlo, por parte del terraplanista? Porque disfruta mucho refutando cosas, no porque tenga la razón, sino porque le gusta discutir. Esa es la cosa que también veo yo con los grupos de Morena y aliados. No es el punto de ganar un argumento. A mí me gusta ganar la discusión al precio que sea. Y si encuentro una persona que solamente discute, yo me voy a divertir y vuelvo a la misma analogía. Los cerdos se disfrutan más peleando en el lodazal. No es por el objetivo de a ver quién gana, es porque estoy jugando dentro de mi territorio, dentro de lo que a mí me gusta. Muy bien. El asunto está... muy crítico, está siendo muy crítico contra ti mismo. Y Okay. está muy bien, y te lo agradezco, porque aquí viene mi segunda pregunta. Durante los 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuánta gente crees que dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a unir a esto porque ya lo entendí. ¿Y cuánta gente crees que se alejó porque dijo, no, de aquí no soy? Ese Se es el unieron más de lo que se Oye, fueron, ¿eh? Se fueron más. ¿Sabes por qué? Porque luego se nos olvida, porque estamos hay un fenómeno en redes sociales que se repite en la vida real que se llama cámara de eco. Y yo siempre lo explico cuando me lo preguntan en mis clases, cuando llego a dar clases, es la gente en México que le va, que le gusta el béisbol en el norte y el fútbol en casi todo el resto del país, no nace y un día dice, yo le voy a ir a las Chivas. Mis sobrinos no nacieron y dijeron, yo le voy a ir a las Chivas. No, le van a las Chivas porque estuvieron escuchando un bombardeo total, todo un bombardeo constante por parte de su padre, de sus tíos, de su familia, que les decía que las Chivas era el lugar donde tenían que estar. Yo que no me gusta el fútbol, lo vi y los considero víctimas de ese mal gusto interiorizado del fútbol, del peor fútbol del mundo, que es el mexicano, y de la de México que le encanta sufrir pésimo, ¿no? Bueno, esa cámara de eco hace que escojan una cosa, que crean que una cosa es de un tipo, pero no ven nada, no ven que existe el béisbol, no ven que hay otro tipo de fútbol más interesante. Cuando no sale uno de esa cámara, nos pasa lo que pasó en las elecciones de 2018, que el resultado abrumador sorprende, no, el 2018 no, de 2024. El resultado abrumador sorprendió a muchísima gente, muchísimo más. O sea, ¿por qué? Porque pensábamos, o se pensaba, que los resultados no iban a ser tan dispares. Yo personalmente pensaba que iba a estar tantito más cerca de lo que pasó. Triste, pero real, ahí está. ¿Por qué? Porque las cámaras de eco nos invaden. Y el problema es que el soliloquio que hemos estado protagonizando, quienes somos críticos de un sistema, de repente se convierte en eso, en un soliloquio en el que nada más le hablamos a los que nos gusta que nos escuchen. Ahora, ojo, yo soy periodista. Yo me tengo que estar peleando todo el tiempo con todo el mundo, nunca estar de acuerdo con nadie. Me cae muy bien Fer, pero no estoy de acuerdo con él en todo el tiempo. Por eso acepté venir aquí, porque sé que no estoy de acuerdo con él. Porque si me siento a hablar con la gente con la que estoy completamente de acuerdo, qué hueva de conversación. Y, pero entonces me topo con gente como tú, don Hugo, que digo, pues es que no creo que no, o sea, es evidente que eres brillante, pero me parece que personajes con un discurso tan claro no están sumando a una mesa tan crítica, porque hay un montón de gente indecisa que está buscando que la gente la escuche y luego nosotros no escuchamos. Y ese es un gran error. Las generaciones nuevas están apagando los radios, están apagando las teles, por eso hacen sus propias listas de música, por eso buscan a sus propias voces, por eso ustedes dos y yo estamos en este lugar, porque las generaciones que veníamos después de nuestros papás nos cansamos de Sabludovsky en la tele diciendo que el día estaba muy soleado cuando estaba cayéndose la Ciudad de México. Sí. En el 68, ¿saben? Eso es lo que pasó y va a seguir pasando. El problema está en que no nos demos cuenta que el verdadero valor de una persona en el futuro va a ser la congruencia que demostró y que ahora hay ojos en todos lados viendo lo que hacemos y lo que decimos y que eso sí no se va a poder cambiar nunca. Edito. Miguel, lo único que se me ocurre decirte es, pinche Miguel, güey, me dejaste callado, cabrón. Es difícil que alguien me deje callado, pero me dejaste callado ahorita porque ahora estoy pensando en la caja de resonancia y estoy pensando en que tienes toda la razón. Normalmente cuando hablo
las personas que me están escuchando son aquellas personas que ya sé que me están escuchando, personas que les gusta lo que he dicho y que me siguen porque les estoy escuchando. ¿Cómo le puedo hacer para llegar a otro mercado? O tal vez no necesariamente es llegar a otro mercado, es ver qué tanto ellos te pueden llevar a otros lugares o a qué lugares te van a llevar. O sea, por ejemplo, yo aprendí una cosa de un personaje que admiro muchísimo, que se llama Romina Pons, a quien le mando un beso, y años después me la replicó mi entonces jefe, José Álvarez, director de Aire Libre. Romina en Reactor, era la gerente de Reactor, y no con las mismas palabras, pero los dos me decían una frase que traigo en la mente, que sea la radio es acompañamiento. Entonces, la radio es acompañamiento. Lo entendí en la pandemia. La pandemia tenía yo que hacer un programa a las 10 de la mañana hasta las 12 del día con Ilana Soto todos los días, cuando la gente estábamos todos en nuestras casas muriendo de miedo porque no sabíamos si nos íbamos a contagiar. Yo vivo en una zona que estaba tapizada con pósters que decían zona de alto contagio, tome sus precauciones. Caminar en la zona que se consideraba zona de alto contagio fue traumático y sigo pagando las consecuencias de eso. Pero la respuesta de la gente, después de entender que estábamos haciendo eso por ella, era espectacular. Y entendí que la radio era acompañamiento, porque era que le prendían para escucharte, Sí. para que alguien les hablara de otra cosa que no era pandemia. Para hacer ruido, porque sí estaba la neurosis colectiva era tal. Pero lo que hace la gente cuando le prende un programa como La Mandarina es está buscando rebotar las ideas que a veces no tienen con quién rebotar, o que a veces no puede rebotar consigo mismo porque no entiende. Porque a veces tú te enteras que existe un Younes y que es un Nepo Baby porque lo escuchó aquí, que también Murat es un Nepo Baby, que también Luis Alcalde es una Nepo Baby, y que también Andrés es un Nepo Baby, pero se enteran porque lo escucharon por primera vez aquí. No todos llegan ahí. Entonces, creo que la responsabilidad como comunicadores empiezan a ser capaces de poner una mesa de la que se pueda servir más gente y no solamente los que nos caen bien. No nos tenemos que sentar a la mesa con todos ellos, pero comunicar es una labor así, de horizontal. Pongo una mesa donde mi información le puede servir a todos. Y creo que ese ha sido el error de quienes se oponen a los gobiernos de Andrés, al gobierno de Andrés y ahora al gobierno de Claudia. Y Andrés lo hizo muy bien, entendió una cosa muy clara. Dijo, tengo que ser el creador de mis propios medios. Y eso lo he platicado contigo, Fer. Sí. Tengo que crear mis propios medios. Crearon los medios que para mí son risibles. A mí me dices el soberano y me puedo reír 85 años. Polemón. El polemón. O Uy. sea, qué tristeza porque Jaime Avilés era una persona muy respetada y qué triste que haya terminado ahí su referencia periodística. Pero el tema al que voy es, esas publicaciones funcionan a ciertos niveles, ¿sabes? Y eso es lo que no pasó con lo demás. Donde yo quisiera preguntarme, ¿dónde están los medios juveniles de gente verdaderamente crítica, tanto de un lado como del otro? No hay. Ojalá que pronto salga alguno que diga, ojalá que haya un político interesante que diga, pues yo como no tengo cola que me pisen, te voy a financiar un medio. Yo como no tengo cola que me pisen, o que haya gente de la sociedad civil que diga, yo como no tengo cola que me pisen y me gusta que alguien piense, voy a pagarle a La Mandarina para que sí me sigan trayendo contenidos tales o cuales. O sea, estamos en un momento histórico bien importante, pero todo va a volar y sí ya se nos está acabando el tiempo otra vez. Amigos, esto no dura nada. Siento que empezamos a platicar. Vámonos al Discord, espérame. Vámonos al Discord. Sí, vámonos al Discord. Te mando la liga, Mike. Pero Mike tiene un compromiso. ¿Qué es el Oiga, Discord? bueno, fue un placer. Es como el Zoom, pero podemos alargarnos un poquito más. Le echamos otros 20 minutos, porque ya se nos va a acabar esto. Te mando la liga, Mike. Vale.